Buenas noches. Hoy día vamos a hablar de la conformidad en la psicología. La conformidad se da por la presión de grupo. Los grupos exigen a los individuos conformismo y obediencia. Estos son los factores de socialización de los grupos. Existen 4 grupos de presión a lo largo de la vida de las personas. Estos grupos son el familiar, el de amigos, el religioso y el político. Los grupos exigen lo siguiente: seguir sus creencias, sus actitudes y sus valores. El grupo, con el conformismo de los individuos, podrá hacer con ellos una solidaridad de ideas para que estos sean más competentes y más sólidos. El conformismo se aprende desde niño. Alguna vez se ha escuchado: es lo que tenemos, no hay más. En otras palabras, nos están diciendo: confórmate con lo que tenemos. Entonces el conformismo se adquiere y se aprende solamente a modularlo. El primer grupo de presión es la familia. Debemos de seguir las reglas para ser aceptado. Un ejemplo es el padre que le dice a los hijos, a los niños, le dice: solamente hasta cierta hora se ve televisión, no más. Los niños se conforman con esta orden, dado que si no la acatan simplemente no verían televisión. El conformismo afecta lo siguiente: afecta la asertividad, la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, abierta, directa y de forma adecuada sin atentar contra el resto. También afecta lo que es la pasividad, no poder ir más allá. También afecta lo que es la complacencia, que esto viene a ser la tolerancia excesiva. El conformismo tiene diferentes formas de ser aceptado, ¿no? En un mismo grupo, diferentes personas pueden tomar la variabilidad, la opinión, el valor que se pueda generar en el grupo según su cultura, según su valor propio y según sus creencias, ¿no? Entonces, estas van a variar en mayor o en menor medida según los individuos. Existen 2 tipos de conformismo: el conformismo público y el conformismo privado. El conformismo público: el individuo pasa a ser parte de la atención de todos los individuos los cuales los rodean. Pongamos un ejemplo: el individuo que va a una fiesta y que sabe que será el punto de atención por las bromas que le van a generar porque es de baja estatura, ¿no? Él acepta las bromas para no ser excluido del grupo. El conformismo privado: el individuo va sobre sus propias creencias. A pesar de que esto le puede generar incomodidad, lo tiene que hacer porque no tiene otra salida, ¿no? El individuo, por ejemplo, que va sobre sus buenas costumbres, que tiene que mentir para poder conseguir un trabajo, ¿no? Puede generar o inventarse un documento, un trabajo para poder conseguir el mismo. Recordemos que el conformismo constante pasa de un cambio de conducta momentáneo a un cambio de conducta permanente, es decir, lo integra como suyo, ¿no? Y lo lleva a la práctica al final sin la presión del grupo, ¿no? Un ejemplo práctico que podemos poner es el haber cometido una falta de tránsito, ¿no? Y que se soborne al policía. Es una práctica común en nuestro país. Aun cuando la persona tenga las mejores intenciones, pues esta al final se ve presionada a cometer este acto. Resumiendo, ¿qué es el conformismo? Es el cambio de comportamiento de un individuo de forma pública para ser aceptado por cierto grupo, ¿no? El individuo cambia su punto de vista propio, su juicio, todo para ser aceptado, para que se le tome en cuenta en cierto grupo. A continuación voy a explicar el experimento de Solomon Asch. Este investigador reunía a grupos de personas en una sala y les mostraba el dibujo de una línea. A continuación, les mostraba 3 líneas de diferentes tamaños, una de las cuales tenía la misma longitud que la línea previamente mostrada. Les pedía que dijeran qué línea tenía la misma longitud
que la primera. Todas las personas en la sala eran cómplices excepto una, la que era parte del experimento. Cuando todas las personas cómplices estaban de acuerdo en que la línea de tamaño similar era la incorrecta, el participante que no sabía nada de lo que estaba sucediendo a sus espaldas, en varias ocasiones acababa por optar por marcar o responder por la línea incorrecta, es decir, por lo que respondían los demás. Este experimento se realizó con diferentes variantes, cambiando el número de personas y la posición en la que el participante daba su respuesta. Cuanto más gente y más personas optaran por la opción incorrecta antes que el participante, que era parte del experimento, más probable era que optara por la opción de la mayoría. Además, el hecho de que hubiera una persona que sea distinta a la mayoría, es decir, una que pudiera opinar como él o en contra de la mayoría del grupo, hacía de que la opción correcta sea elegida por esta persona, ¿no? Dejando atrás esa presión de grupo. Llegamos a la parte final. Se ha expuesto la definición de conformidad y hemos explicado el experimento de Asch. Muchas gracias.